la cuestión. El pensamiento burbuja es mucho mayoritario en los liberales, porque los liberales son extremistas. ¿En qué sentido? En el que, uno, niegan los crímenes que ha cometido su ideología a lo largo de la historia. Los niega. Dos, no aceptan que pueden existir contradicciones en su propia ideología. Eso lleva a que no tienen autocrítica. Y cuando su ideología ha tenido contradicciones, a lo que van eso no es verdadero liberalismo, eso no es el verdadero libre mercado. Entonces, basándome en esos dos puntos, y seguramente... Pero eso vale, pero deberías decir libertarios, porque liberales tal vez hay muchas clases y los hay autocríticos y los hay que no son tan reduccionistas. Sí, bueno, pero también te digo una cosa. No me puedes comparar a Escotado con Rayo. O sea, Escotado es de los que dice el Estado es el mejor invento de la historia. Fíjate la diferencia. Pero Escotado asume que el liberalismo ha cometido crímenes. Eso ya no. Porque el único que conozco es Bastos. Sí, es verdad. Es el único, porque el resto lo niega. Un liberal de Ciudadanos o del PP, que pueden ver que son liberales que aceptan más de una forma realista el Estado y demás, no hablan de los crímenes del liberalismo tampoco. O sea, hablan de los crímenes de la Segunda República por parte de los anarquistas, pero, por ejemplo, no te dicen que los primeros que ejercen una persecución a la Iglesia Católica, que destruyen catedrales, iglesias o monasterios, son los liberales. Sí. Bueno, y los jacobinos antes, pero sí. Claro, pero es que sin los jacobinos no hay liberalismo. Eso no, hay que decirlo. Es que no hay liberalismo. O sea, puede decir Jiménez Los Santos lo que quiera de los jacobinos, pero es que sin la labor de los jacobinos, los liberales... Lo de que todo lo malo del liberalismo y del capitalismo no pertenece al liberalismo y al capitalismo, es que eso de tener una cara tan dura, es que es echar balones fuera. No, lo malo no, solo me quedo con lo bueno. Hostia, pero qué jeta que tienes. ¿Qué te diferencia eso a un neonazi? El socialismo, las purgas, todo lo malo del socialismo, eso sí, es parte indispensable del socialismo. Es la esencia. Es que hay que echarle huevos para mantener ese doble rasero. Claro, pues entonces es lo que yo le diría a David Saavedra. ¿Qué diferencia eso con un neonazi que niega el holocausto? O que te dice que Hitler lo hizo todo de puta madre. No mucho. Hombre, lo diferencia, pero sí. Yo creo que está ya de acuerdo él. No se le ve muy proliberal. Pues claro, ¿cuál es el problema? Que aquí entendemos como extremistas las ideologías que no son liberales. Sean comunistas o sean fascistas. Pero los liberales están exentos de esa culpa. Pues claro, si viviéramos en un contexto pues como el de la URSS o la China de Mao, pues sería muy diferente a lo que se consideraría extremismo. No, incluso yo le diría lo siguiente a David. Si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial y el mundo hoy de hoy fuese nazi, hoy los extremistas serían los comunistas igualmente, pero también los liberales. Sí. O sea, todo depende de qué ideología dominante hay en el Estado. Depende de eso. Y anda que no sería interesante esa ucronía, Bueno, esa ucronía que es la que ya está muy explotada porque ya lo hizo el libro Philip K. Dick y se hizo la serie El hombre del castillo, pero tenía algo muy interesante que lo destacó Manuel Perdomo aquí en la Tercera España, en uno de los programas que hicimos al principio, que decía, claro, el momento en el que en El hombre del castillo los hijos de los nazis se vuelven hippies. Brutal, es que es brutal. Y es lo que hubiera pasado, efectivamente es lo que hubiera pasado. O sea, hippies, que puede haber muchos tipos de hippies, pero para entendernos. Básicamente. Y encima se centraba en los Lebensraum, creo que se llama Lebensraum, es que siempre me confundo el nombre. Que eran los niños probeta. Los niños probeta, probeta no, porque elegían, había coito de verdad, pero que seleccionaban a las mejores mujeres arias, los mejores hombres arios, y de ahí salían estos niños que no hiciera... No, Lebensraum es otro. Lebensraum creo que es espacio vital, siempre lo confundo, no tiene nada que ver. No sé cómo se llamaban los niños estos. No, pero ojo, porque aquí la cuestión es la siguiente, porque... O sea, hablamos de los nazis, de que han creado un estado muy racista y demás, pero al fin de cuentas, algunas cosas que hacían los nazis no eran muy diferentes a lo que hacía el Imperio Británico en África.
Claro. o en Asia. Con la Ni a lo que diferencia que hacía sí que es Estados verdad, con Unidos, la diferencia ni a lo que de que hacía Estados Unidos, ni a lo que hacía Suecia. con la diferencia de igual de que los nazis hacían eso en un periodo de tiempo más reducido y de una forma, a una escala más industrial. Y Sí, eso sí. es lo que igual parece como más denigrante, pero recordemos que cuando Hitler cae en Estados Unidos, los negros continuaban separados de los blancos. Y que hasta el año Claro. 90 hasta el año 92 había un sistema racista de apartheid en Sudáfrica. Y que incluso actualmente hay un sistema de apartheid en Israel, por ejemplo. Coño, y la eugenesia con. O sea, no solo eugenesia en general, sino además la eugenesia específicamente racista, supremacista, se practicó en Suecia o en Canadá hasta los putos años 90. Flípalo. O sea, en un lado con los inuits, bueno, los dos lados, más o menos los dos lados son etnias parecidas, ¿no? Lo que llamamos esquimales, tanto en Suecia como en Canadá. Pero bueno, es distinto los inuits de los esquimales de Suecia. Entonces, no sé. Sí, es que es total. Entonces, al final nos lleva al mismo punto, ¿no? De que sí, es verdad, o sea, yo compro el concepto de pensamiento burbuja que tiene David Saavedra. La cuestión es que ese concepto es mucho Pero, más amplio, de lo que David sí, claro, claro. Saavedra se cree. No, yo creo que no. Yo creo que él lo asocia a cualquier ideología. Él dice que puede estar en cualquier ideología. Y es que, de hecho, esa lucha contra el pensamiento burbuja es el principal motivo de este canal, tío. O sea, es el principal. Encaja a la perfección. Pues tú véndeselo bien y a ver si lo hacemos. Sí, sí, no, claro, que le diré que tenemos unos canales dedicados básicamente a lo mismo. Aunque ya aquí nos estamos politizando cada vez más, nos estamos mojando cada vez más por unas opciones políticas, Pues yo ya pero lo sin dije. abandonar esa pedagogía continua contra el sectarismo, A ver, pero fanatismo es que para y mí burbujismo. tener una ideología no es lo malo. Lo que es malo es cuando Es no darse cuenta de que la tienes. o que conviertes esa ideología en una religión, Sí, exacto. Sí, que sí. es el pensamiento extremista. O sea, Sí. eso, ¿no? Sea ideología que sea. Y claro, cuando el continente, la etiqueta, se vuelve más importante que el contenido. O sea, no importa cuáles son las ideas que defiendes, sino a qué tribu representas, a qué bando, a qué grupo. Porque el problema no es que uno sea liberal o que uno sea marxista o uno que sea fascista, porque, quiero decir, yo creo que aquí hemos pasado liberales, marxistas y fascistas, y creo que todos tenemos en común que reconocemos los límites o contradicciones o somos autocríticos Claro, con lo que nuestra ideología ha sido llevado a la práctica. claro, la voluntad la voluntad de comprender mejor el mundo por encima de la voluntad de machacar al adversario ideológico. Claro, incluso ya no es eso, sino incluso reconocer las virtudes de otras ideologías, Sí, aunque sí, no sí, sean claro. las tuyas. Yo reconozco muchísimas virtudes en el marxismo-leninismo, pero os llevaré al gulag a todos. Ay. Pero sí, en tiempos. No, pero es de coña, pero es de verdad, porque en tiempos de guerra estas reglas ya no valen, es obvio. O sea, el problema es, como dije aquí yo una vez, habrá dicho más una vez, es que esta casta política, mediática, cultural, es que está aplicando una lógica de guerra a tiempos de paz. Porque sí, en la guerra es verdad que ahí no, ni diálogos, ni vamos a aprender del otro, ni vamos a ser humildes, ni no, a machacar al otro, o sea, la trinchera pura, a machacar a cualquier precio y usar la propaganda y usarlo todo. Pero coño, Mira, es que estamos en tiempos de paz. se me ocurre un ejemplo que se me ha venido ahora mismo a la cabeza y es sobre la Italia fascista, por ejemplo. O sea, por ejemplo, yo digo que sí, yo en la Segunda Guerra Mundial, si fuese italiano, habría sido antifascista y habría luchado contra el régimen fascista en la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé lo que hubiera sido. Pero yo me sentiría decepcionado una vez acabada la Segunda Guerra Mundial porque en verdad has derribado un régimen autoritario, fascista, lo que quieras, para instaurar una democracia liberal
que lo único que ha llevado es a que Italia sea lo que es actualmente lo que es. Y en eso que a los comunistas los ha llevado a una situación como la que tiene actualmente, que al final acaban siendo socialdemócratas, incluso socioliberales. Pero yo no voy por eso, porque claro, ahí te puede decir uno, bueno, ya, pero entonces... Un nivel de corrupción, un nivel de corrupción comparable al de México, comparable al de Colombia. Wow, la vuelta de la mafia... Calidad, la mafia, por eso lo digo también, claro, por la mafia, igual que en México o en Colombia. Pero ojito, porque aquí uno te podría decir, no, pero entonces, ¿qué prefieres? ¿El fascismo italiano con los nazis? Y yo, es que espérate. Con los nazis no, claro que no. Es que espérate, es que si la Italia fascista no se hubiese aliado con Hitler, igual hoy no tendrías la misma visión sobre los fascistas. Claro, es que es lo que dice Alain de Benoist, lo que dice Alain de Benoist en el libro Comunismo y Nazismo, un libro cuya tesis central rechazo, porque es la famosa equidistancia entre comunismo y nazismo, es una tesis que es también la de los liberales y los conservadores, la rechazo, pero dice una cosa muy importante en ese libro. ¿Cómo veríamos hoy al fascismo si no hubiera existido el nazismo, que es lo que yo llamo fascismo degenerado, o fascismo extremista, como le quieras llamar? Claro, hoy al fascismo lo veríamos como una ideología más, no tendría ese estigma, vamos, el mayor de los estigmas. Es que igual acabarías viéndolo algo muy parecido a lo que es hoy el peronismo. Exacto. O el socialismo árabe. Exacto. Que evidentemente todo depende de su contexto geopolítico e histórico del momento, por supuesto. Pero no nos olvidemos de que el fascismo podría haber acabado siendo eso, simplemente un nacionalismo con connotaciones sociales, si le quieres poner así, que si no se hubiese aliado con los nazis, claro. Es que incluso posiblemente Mussolini habría sido considerado el mejor estadista de Italia del siglo XX. Igual, aunque la acabó mucho, pero claro, pero estamos hablando en un supuesto de que no hubiese ocurrido eso. Sí. No, pero es lo que dije yo en un post aquí en comunidad, que es que me parece algo muy importante. Es cómo es posible que ni siquiera los fascistas estén ocupados de restaurar, no, coño, es que cómo lo dije, lo voy a buscar porque si no, no me acuerdo yo con las palabras. De desvincularlo del nazismo, vamos. O sea, que fascistas que estén ocupados de desvincular al fascismo del nazismo. ¿Cuántos hay? Yo es que no conozco ni uno. Yo no conozco ni uno. Y es que me parece terrible, porque es que razones hay. O sea, ya no solo como estrategia para venderse mejor, que también, sino porque realmente hay motivos de peso. Porque Mussolini, o sea, se alió con Hitler, pero estuvo enfrentado a Hitler también. O sea, pudo no aliarse con Hitler. Y lo que decimos, De Gaulle, macho, De Gaulle es un ejemplo, ese sí que es un ejemplo enorme. De Gaulle luchó, fue un héroe de la resistencia contra Hitler, y sin embargo De Gaulle incluso organizó desfiles que recordaban al fascismo, y de hecho su posición política se puede ascribir a la tercera posición. Sí. Y era un héroe de la resistencia antinazi. Ojo, es que hay razones de peso para desvincular las terceras posiciones del nazismo. Es que hay razones de peso. ¿Y por qué no hay nadie haciéndolo? Y la mayoría lo que hacen es venderse a esa mierda del nazismo. Pero también hay que recordar que el hecho de que Mussolini acabase aliándose con Hitler, no queriendo, fue por un tema colonial. Cuando Inglaterra... La cuestión es que no quedó otro remedio, igual que a Franco. Es que vamos a ver, es que Inglaterra estaba boicoteando y saboteando e incluso intentando conquistar y robar territorios coloniales que estaban bajo administración italiana, como era la zona de Somalia y de Etiopía, si no me equivoco. Y eso es lo que... Y claro, ante el... Bueno... ¿cómo se diría? Como que se desentienden, ¿no? Las otras potencias se desentienden de este conflicto, Italia se queda sola frente al Reino Unido, ¿y quién es la única que le ofrece ayuda? La Alemania nazi. O sea, es que la Italia fascista no tuvo otra opción. O sea, una opción que puede haber hecho Mussolini es renunciar a esas colonias
y ya está. Pero entonces, claro, ¿cómo quedas ante tu población cuando estás diciendo que vamos como a resurgir el Imperio Italiano? Bueno, que decir, al final yo creo que Mussolini es víctima de sus propios discursos. Sí. Es víctima de sus propios discursos, tanto en ese falso armonización de clases como en esa falsa de creer que el Imperio Italiano va a ser eterno, cuando en verdad no es así. Todo depende de la pulsión geopolítica que tenga cada estado. Ahí podríamos igual, yo he criticado muchas veces eso de la armonización de clases, ahí igual lo que podríamos hacer es interpretarlo de manera más generosa y no tan en plan de, claro, es que quiere lograr eliminar cualquier conflicto de clase. Hombre, claro, es que si vamos al extremo es obvio que no se puede eliminar cualquier conflicto de clase, pero igual sí que se puede, igual sí que hay dos vías, que es una, armonizar lo más posible los intereses de clase y otra es enfrentarlos lo más posible. Entonces, claro, ahí haciendo una interpretación más generosa de esa intención del fascismo, pues igual tampoco es tan descabellado en el sentido, pues eso, de que sabes que no vas a armonizarlas por completo nunca, pero hombre, yo creo que sí que hay maneras de que se armonicen mejor. A ver, pero esa armonización también, esa armonización entre comillas. Pero eso es el pacto capital-trabajo, ¿no? Eso es el pacto capital-trabajo. Tienen que ceder los dos, básicamente, ¿no? Claro, pero esa armonización, una negociación se define, una buena negociación se define como aquella en la que las dos partes quedan insatisfechas. Pero esa armonización hay que verla con muchas entre comillas, porque... Sí, claro, claro. Porque vamos a ver, hay que entender el contexto histórico de la época. El liberalismo, tras el crack del 29, estaba de capa caída. Quiero decir, la burguesía no tenía muchas más opciones que apoyar al fascismo ante el avance rojo. Entonces, la armonización fue posible porque en ese momento a la burguesía le interesaba ese sistema para salvaguardar sus intereses de clase. Lo que decimos siempre, que les ofrecían dos alternativas. O quitárselo todo, eso eran los rojos, o quitarles parte, eran los fascistas. Entonces decía, hombre, pues mejor me quedé con algo, que no con nada. Claro. Pero ahí, yo creo que se hace mucha trampa también cuando se dice, claro, porque el fascismo estaba enfocado en luchar contra el comunismo y tal, entonces por ahí pues ya se entiende que solo por eso ya era una derecha y era algo muy antiprogresista y tal, pero nunca se admite algo tan obvio como que en efecto las revoluciones comunistas en efecto daban miedo, en efecto eran sanguinarias y en efecto había razones, podían tener muchas razones legítimas mucha gente para querer frenarlas. O sea, no sé, sí. Porque a veces se lo cuentan en plan de, claro, es que querían frenar el progreso del proletariado. Ojo. El progreso del proletariado, o también querían frenar una revolución sangrienta que realmente daba miedo y había razones legítimas para estar en contra. De la misma forma que muchos nobles o señores feudales o gente de la Iglesia Católica no estaban de acuerdo con las revoluciones liberales en su momento. Exacto. Hay que entender, si es que eso hay que entenderlo. Pero, claro, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que la burguesía... O sea, aquí pasan dos cosas. Una, de que Estados Unidos impulsa el New Deal y entonces Estados Unidos, utilizando también un intervencionismo del Estado cada vez mayor para salir a flote e impulsar su economía, Estados Unidos resurge, la burguesía ve a Estados Unidos como un nuevo paraíso, un nuevo mundo, que sea el que domine. La burguesía en general. Exacto. Y por otra parte, los estados fascistas, esto tiene que decirlo, la Italia fascista cada vez más iba interviniendo cada vez más en la economía y por tercer factor, al aliarse con Hitler, estaban encauzando la economía italiana hacia una economía de guerra, que a la burguesía no le interesaba, siendo que Estados Unidos en ese momento ya empezaba a ser una megapotencia. Perdona que te interrumpa, pero es que esas generalizaciones es que no me valen. Es que no me vale porque ¿Por qué? Es que son tres factores. No es una generalización porque hay varios factores. Es que Estados Unidos no puede beneficiar a la burguesía en conjunto y el régimen y la política de guerra. No, Raúl. No podía perjudicar a toda la burguesía en conjunto. Lo que quiero decir es que lo que demostró Estados Unidos con el New Deal... Ese es un vicio marxista. Es un vicio marxista que es que no... Que no es un vicio marxista. Lo que te estoy diciendo... Beneficiaba a la burguesía, a toda ella.
Mentira. Déjame que me explique. A toda ella, mentira. Aparte, si acaso. Lo que estoy diciendo es que Estados Unidos, o sea, lo que demuestra Estados Unidos es que sin tener un sistema autoritario / totalitario de partido único, aunque bueno, eso tiene muchos matices si analizamos cómo son los estados, pero lo que demostró Estados Unidos es que teniendo una democracia liberal, con un intervencionismo del Estado más o menos similar al de la Italia fascista, puede resurgir su economía y salvaguardando aún más sus intereses de clase, empresariales, privados, etc. No les hace falta a un tío que Mussolini, su objetivo final era crear un Estado socialista, no marxista, pero un Estado mucho más intervencionista y sujetando la propiedad privada al interés nacional. Porque un burgués, un tío que tiene una empresa, una gran empresa sobre todo, no quiere que su empresa esté sujeta al interés nacional, quiere que su empresa sea su empresa. Ahí hay que sacar el concepto de el mito del capitalismo. Y eso te lo dije en un momento, bueno, te lo dije en el directo con Miguel. Vamos a ver. O sea, si tú me quieres vender que o el régimen fascista o el New Deal de Roosevelt, el que sea, si tú me quieres vender que eso sirvió principalmente para mantener el sistema capitalista, incluso para fortalecerlo, mientras que si se aplican exactamente las mismas medidas en un país que se dice socialista, no las mismas, eso mismo, hay que decir, no las mismas. Bueno, pero si se aplicaran las mismas en un país que fuera socialista, me da que tú me dirías que eso en un país socialista no se hace para afianzar el capitalismo, sino se hace para lo contrario, para afianzar el socialismo. Entonces eso es pedir el principio. Eso a mí me parece que es pedir el principio. Porque en Estados Unidos se sabe de sobra que no es para favorecer, o sea, se hace... Se sabe de sobra. No para favorecer a la clase proletaria, cabrón. Se hace para favorecer a la clase dominante capitalista. O sea, que el New Deal no en ningún momento pensaron en los parados, en ningún momento pensaron en los pobres. Por supuesto que pensaron en los pobres. Hombre, porque si no resurge su economía, básicamente. Pero los socialistas... consumidores. Cuando los capitalistas piensan en los pobres es por su propio interés. Pero cuando los socialistas lo hacen es por el bien de los pobres. Eso me estás queriendo decir. Es que son cosas distintas. Estoy cabrón, no sé, pero... No, pero es que no, para nada. Es que son cosas distintas. ¿Son cosas distintas por qué? Son distintas porque los objetivos finales no son los mismos en un Estado socialista o un Estado liberal. Los objetivos confesados, pero los inconfesados, esos no lo sabes, porque no puedes meterte en sus cabezas. La base está, lo tienes actualmente entre China y el mundo occidental. Y además, los objetivos confesados de Roosevelt o de Mussolini no eran afianzar el capitalismo. En los estados socialistas actuales, que hay capitalismo. Keynes igual dijo que había que afianzar el capitalismo de esta manera, pero eso no quiere decir que su principal objetivo fuera afianzar el capitalismo. Perdona, pero es que me estás diciendo entonces estamos diciendo que el capitalismo que existe en China, Vietnam, Cuba, Corea del Norte o Laos es el mismo que hay en los países de la Unión Europea o de Estados Unidos. Porque capitalismo no digo que sea el mismo, pero hombre, algunas cosas no es el mismo capitalismo ni beneficia a la misma clase. Porque aquí las clases trabajadoras tendemos a una mayor corporización, mientras que allí no. ¿El capitalismo nunca ha beneficiado a las clases obreras? Nunca. Es que el capitalismo puede beneficiar a las clases obreras. Yo no estoy diciendo eso. Pues entonces. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero entonces, sino es la dotación ideológica que tú le des. Claro, pero es que eso puede ser mera propaganda, mera fachada. Luego el objetivo real puede ser otra cosa. Vamos a ver. El capitalismo que hay en China está demostrado que está beneficiando a las amplias masas trabajadoras, mientras que aquí no está ocurriendo precisamente lo contrario. Favorece a unos pocos y favorece a una gran mayoría. Tanto como lo contrario, no creo que esté la cosa tan clara. Hombre, habrán matices, evidentemente, pero es que siempre hay matices, pero es que si nos ponemos así también hay matices entre el capitalismo francés y el capitalismo español, si nos ponemos así. Es decir, si ponemos diferencias hay en todos lados. ¿Tú no crees que las nuevas tecnologías, simplemente por lo revolucionarias que son y por lo que se están abaratando, no beneficia a las clases bajas? ¿En qué sentido? Joder, pues que les da muchas más herramientas.
A ver, claro que dan más herramientas, Y se obvio, socializan pero, los medios de pero eso producción. siempre ha sido así. Y socializan los medios de producción. O sea, socializan algunos medios de producción gracias a esa tecnología Pero y a también su fue, abaratamiento. pero es que aquí yo no estoy diciendo en ningún momento que el capitalismo como motriz Hombre, de has dicho, que revoluciona y crea y pero, desarrolla fuerzas productivas, en ningún momento estoy diciendo que eso sea negativo, ¿eh? O pero sea, has quiero dicho que decir, claro que ahora eso beneficia a las clases trabajadoras. has dicho que actualmente estaba demostrado que el modelo chino beneficia a las clases bajas y que el modelo occidental al contrario. Lo has dicho. Pero es que eso es algo obvio, ¿no? Obvio, pero también, anda, pero si me acabas de aceptar que el capitalismo actual puede beneficiar a las clases bajas, el actual. No, te estoy diciendo el sistema, no, te estás confundiendo. Te estoy diciendo el modelo de producción capitalista como modelo histórico, Pero, que es bueno, distinto. no, pero tú me has dicho que, me has dicho, sí, a lo largo de la historia puede haber beneficiado a las clases obreras, pero luego has dicho Sí, que actualmente estaba demostrado que el sistema chino beneficiaba a las clases bajas y que el hombre, sistema occidental, cabrón. lo contrario, Sí, me has pero dicho lo contrario, es decir, beneficia a las clases altas. no me líes. Pues lo has dicho, No digas tal. O sea, porque yo te he incidido en que existe una dotación ideológica. Que eso se te ha olvidado mencionar. ya, pero es que lo de ideológico, yo te insisto en que eso puede ser mera propaganda. Que No, lo que bueno, diga, pues tú lo o verás sea, lo que, propaganda. Yo no lo veo propaganda, perdona que te diga. Yo lo hombre, veo pero algo muy importante. el objetivo que declara el gobierno chino o el objetivo que declara el gobierno estadounidense o el español es que no tiene por qué corresponderse con su objetivo real o ni siquiera tiene por qué haber un objetivo claro más allá de defender cada uno de sus intereses, meramente. Entonces, no sé, igual llámame cínico, pero A ver, tampoco. Ojito con esto, porque con el tema de los objetivos, porque claro, China sí es más fácil que pueda tener unos objetivos, no, ahí te mientras reconozco, que en nuestras sociedades porque occidentales es piensa más más a largo difícil que plazo. tengamos objetivos. Claro, porque piensa más a largo plazo, esto lo reconozco. Por eso mismo, aquí estamos pensando a 4 años o incluso menos, porque cada vez es menos, porque a haber más partidos hay más inestabilidad política y entonces Pero, vamos a cada 2 años a elecciones. cierto, pero es que eso no tiene que ver con el socialismo o el liberalismo, eso tiene que ver con la democracia o el autoritarismo. O sea, un régimen liberal autoritario también pensaría a largo plazo. Sí, bueno, mirado así, ahí tienes razón, ¿ves? Ahí te doy la razón, para que veas que también te doy la razón. Y no me pienses que yo estoy aquí haciéndote la puñeta. ¿Sabes? Como dice Miguel, yo soy mosca cojonera y hay que estar ahí al visor porque siempre te voy a cojonear. Siempre te voy a moscardear. A intentar llevarte la Sí, ahí contraria en sí, todo. hombre, si te comparas con Rusia, sí. Aunque bueno, también te digo una cosa. Si comparamos la estabilidad política, por ejemplo, de Rusia, de la Rusia de Putin, con China, evidentemente hay más estabilidad política en China que en Rusia. Si lo medimos, o sea, te digo midiéndolo, Sí, sí, no, desde luego. Desde porque luego. evidentemente en Rusia hay problemas con la oposición, que todos sabemos, que Sí, si, sí. o sea, que decir, Putin tiene cada ciertos Pero, años quebraderos de cabeza con este tema, porque mientras es que un en China ese autorismo, problema no lo tienen. O porque es sea, un autoritarismo que todavía no está tan consolidado, tan cerrado, entonces se le escapan, tiene muchas grietas, digamos. Sí, sí. pues eso, no sé. Estamos de acuerdo, pues, en que es mejor la tecnocracia y la meritocracia que la democracia, ¿no? Bueno, depende cómo lo quieras, cómo lo entendamos, ¿no? Pero sí, yo tiraría más una tecnocracia, Yo, no te yo, lo voy a negar. yo se lo decía el otro día a un colega, además, le ha dado un argumento ahí como muy incontestable. Decía, claro, es que la tecnocracia y la meritocracia, obvio que no son perfectas, también pueden tener sus sesgos y tal, no van a ser, aunque se pretendan neutrales, no son neutrales tampoco. Pero sopesando las dos, pues me parece que se puede confiar más en la meritocracia y en la tecnocracia. Y yo decía, ponía el ejemplo de China. En China parece que es eso lo que funciona y mira, es justo el país que más gente ha sacado de la pobreza con diferencia en toda la historia y que hay más importante que el comer. Ante eso es difícil responder Pero algo. claro, por Hay que defender la ejemplo, democracia, ¿eh?
ante eso, la defensa de la democracia es bien difícil. Pero, por ejemplo, Italia... Mira, es que China se ocupa, ha hecho muy bien lo más importante, que es dar de comer a la gente. ¿Hay Pero, algo más por importante que ejemplo, eso? ojito No. con esto, ¿ves? Pero por eso no hay que separar también de la dotación ideológica, porque, por ejemplo, Italia ha sido un país que los últimos 10 años ha tenido como 2 o 3 gobiernos tecnocráticos. Hombre, Y no claro, precisamente es China. O sea, precisamente ha pero ido lo contrario, a empobrecer aún más el país. pero no tecnocráticos italianos, más bien tecnocráticos europeos. Con una ideología determinada. Sí, pero quiero decir que esos tecnócratas están más al servicio de la Unión Europea que de Italia. ¿Y la Unión Europea qué ideología tiene? ¿Y a servicio de qué imperio está? ¿Y ese imperio qué ideología tiene? Eso, pero una tecnocracia italiana para Italia, pensándolo solo en los intereses de Italia, sería una cosa distinta. Sí, bueno, es que si me pones así, la Unión Europea es una tecnocracia. Claro, pero es una tecnocracia que favorece a unos. Claro, claro. ¿Y qué ideología tiene la Unión Europea? La ideología totalmente liberal, pero liberal de todos los aspectos chungos. Neoliberalismo, derechos humanos, progresismo, sí, pero es que eso globalismo. es la fachada. Eso es la superestructura, vamos, menos aún, eso es pura pantalla. Quiero decir, es que la Unión Europea ya no es solo que beneficie más a Alemania y a Francia, no, es que encima está al servicio de los Estados Unidos, o sea, es que peor no puede ser, quiero decir, peor tecnocracia, peor ejemplo de tecnocracia no le puedes poner. Pero por eso que una tecnocracia, pues bueno, será buena o mala, depende del contexto o depende de clase social seas tú. O sea, y además no es tecnocracia, pero no es tanto meritocracia. hombre, mira, por ejemplo, si nos más ponemos unos multimillonarios, claro, porque más que el mérito, lo que favorece es el dinero, la claro, pero riqueza, más que el un mérito. multimillonario, pero un multimillonario en China va a estar mucho más oprimido o va a tener muchos más problemas sociales que no un multimillonario de Francia, de Claro, España, de por eso, Andorra o claro, de Estados Unidos o México. y por eso te digo que en China están los dos componentes, el tecnocrático y el meritocrático, mientras que la Unión Europea es el meritocrático, pero, o sea, el tecnocrático, pero no tanto el meritocrático, bueno, o nada. Pero no olvidemos la dotación ideológica. Yo creo que es lo único que digo, que no tiene Sí, que ver con... pero que esa ideología, quiero decir, hombre, a ver, es que si me vas a decir que el liberalismo favorece a los ricos, pues oye, eso es un poco burdo, un poco muy discutible. Hombre, O es sea, un poco burdo, no te voy a decir que no, pero evidentemente es el no, sistema más cómodo claro, para ellos. claro, me refería a que una tecnocracia y meritocracia liberal, pues también sería distinto de lo de la Unión Europea. O sea, si se prima el mérito y no el tener dinero. Porque claro, porque es que los mismos liberales te dirían que eso de premiar al que tiene dinero, eso es capitalismo de amiguetes, eso no es verdadero liberalismo. También digo que ojito con el mérito, porque el concepto de meritocracia también tiene muchos... No, claro, pero igual que el concepto de tecnocracia, pero igual que la democracia. Sí, por supuesto, yo he empezado por admitir que tecnocracia y meritocracia pueden estar viciadas y que, aunque se presenten como neutrales, no lo van a ser. Pero aún así, yo creo que pueden ser superiores a la democracia, pueden tener menos vicios que la democracia. Sí, bueno, te pueden tener menos vicios porque Pues no tienen que enfrentarse... la democracia también se presenta como neutral y no es neutral. Aunque también te digo una cosa, también te digo que aquí en España la gente como nosotros es más normal que tengamos más tirria a la democracia, porque también la democracia que tenemos en España, si la comparas con Francia, por ejemplo, en cuanto a su estructuración como Estado democrático, Claro. joder, es que ni punto de comparación. Sí, sí. Es que España es un país... La doble vuelta es de cajón. La doble vuelta es de cajón. Y lo de que los votos valgan más y están concentrados en provincias, cosa que se hizo para frenar al PC, hay que recordarlo, pues eso también no hay por dónde cogerlo, claro. Que se tiren votos a la basura. El régimen del 78 ha propiciado una distancia de Estado. Sí, pero la tan ensalzada democracia de Estados Unidos es peor aún en cuanto a eso de tirar votos a la basura. Porque si en un estado, por ejemplo, sacó en las últimas elecciones, si un estado sacó Biden 60%,
y Trump 40%, ese 40% de votos a la basura, es que no valen para nada. No se suman a los otros. Claro, pero yo vuelvo no es tan malo porque solo es por cada provincia. Bueno, tan malo, al final es. No es tan malo porque al menos vas subiendo escalones. O sea, no es en plan de que la provincia tenga que salir solo un candidato. No, lo que pasa es que todos los votos que no llegan a ocupar el escaño, pues todos esos se tiran a la basura y no se suman entre sí. Y además valen más por estar más concentrados en provincia. Claro, pero yo vuelvo más, también los más votados. Claro, pero yo vuelvo al argumento que tuvimos en el debate con Borja, de que España es un país que encima tiene la particularidad que no tienen otras democracias liberales del ámbito de la Unión Europea, en que aquí regamos, pero es que regamos de millones de euros en subvenciones y en financiación a partidos, grupos, organizaciones declaradamente separatistas, que no paran de crear continua inestabilidad dentro del Estado. Sí. De una forma más o menos acentuada. Estabilidad que es también buena para los políticos, así nos mantienen entretenidos con todo eso. Sí, pero que al final dependemos de ellos para formar gobiernos. Sí. Esa es otra. Sí, no, y eso no pasa en Francia, ni pasa en la vecina Portugal, ni pasa en Italia, ni pasa en Alemania, pasa aquí. Sí. Pasa aquí en España. Entonces, es normal que aquí tengamos el concepto de democracia mucho más defenestrado, digamos, la gente como nosotros, porque verdaderamente en España no hemos tenido una democracia más o menos formal, que igualmente para mí siempre va a ser matizable y para mí va a ser siempre una democracia burguesa, pero es que ni siquiera tenemos una democracia burguesa como Dios manda. Burguesa. Es que eso no te lo compro de ninguna manera. Bueno, da igual, pues burguesa o liberal, me la suda los cojones, pero es que ni siquiera es una democracia formal. Tío, no puede ser que estés regando de millones de pavos a grupos que su objetivo es precisamente la misma disolución de esa sociedad política a la que tú dependes. Que no quieren ser conciudadanos de los españoles, o sea, los catalanistas o los basquistas, no quieren ser conciudadanos de los españoles, no quieren compartir caja común, ¿no? Pues no, claro, no, porque claro, si repartes dinero, si pones una caja común con esos vagos andaluces y castellanos y por ahí, claro, es que ¿sabes lo que te quiero decir? No, hombre, es que nosotros somos más trabajadores y nosotros somos más responsables y tal, que esos del sur, esos vagos, tal. Pero claro, pero al mismo tiempo que no quieres ni compartir ciudadanía ni compartir caja común con ellos, si quieres influir en la política de toda España. Es que hay que echarle huevos, ¿eh? Hay que echarle huevos. Pero eso es lo que crea, que tenemos un régimen político, pues eso, un régimen político de mierda. Que igual si fuese italiano te diría lo mismo. Simplemente te voy a decir que no. Pero es que aquí tenemos unas características, tío, que lo comparas con otros países de Europa y es para flipar, tío. O sea, es que es para flipar. Sí. No, por eso la causa de Gisbert, pues, que mejoraría las cosas, sí. Pero que no sería un gran cambio. No sería un gran cambio, quiero decir, todo el esfuerzo que hay que hacer para llegar a esa democracia formal, todo el esfuerzo que hay que hacer merece la pena. Merece la pena. Pero es que Gisbert tampoco, o sea, Gisbert también dice, bueno, parece bien, bueno, pero es que el problema es que en el sistema de Gisbert los separatistas se podrían presentar igual. Hombre, pero al menos no estarían sobre representados y no tendrían Ya, pero es que yo no quiero ni uno quiero. Eso tampoco es lo más importante, quiero decir, que los males propios de la democracia de mercado seguirían existiendo. Y que yo aquí en España la verdad no veo a gente yendo casa por casa recogiendo firmas para destituir a tal o cual político o para hacer una enmienda a tal o cual ley. Es que no lo veo. Pues es que la gente lo que quiere es comer, tener un techo para dormir, claro, formar una familia y ya está, tío. No quiere tantos rollos de democracia o de nada. Exacto. Eso es lo importante y eso es lo que consigue un régimen como el chino. Es que precisamente esto me sorprende de Gisbert, porque hay un argumento que eso no lo menciona nunca Gisbert, pero es que Trevijano, que es su padre ideológico, por así decirlo, o su padre político, o lo que sea,
Trevijano decía lo siguiente: el régimen de Franco duró 40 años porque había un tercio de la población que lo odiaba, un tercio de la población que lo aclamaba y quería ese régimen a saco, pero otro tercio o más de un tercio de la población que se la sudaba. Que mientras yo tenía comida en casa y trabajo, pues me la suda. Pero si mañana muere Franco y una democracia, pues bien. De hecho, cuando muere Franco, la gente no votó ni por el Partido Comunista ni por el Partido Socialista. ¿Por quién votó? Por la UCD. Que la UCD porque tenía el mismo programa económico. Estabilidad, moderación. Estabilidad y moderación. Claro, pero como Gisbert es idealista y no materialista, como es idealista, aunque yo estoy revisando los términos porque tampoco, pero bueno, aquí sirve más o menos. Como es un idealista, pues él cree que es más importante los principios por encima de todo. Lo de los liberales y lo de los derechos humanistas, o sea, el imperativo categórico, ¿no? Es que prevalezcan mis principios y que perezca el mundo. Claro, y te pone como ejemplo Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos hay unos niveles de abstención política que son, pero alarmantes. Y de manipulación y de... Bueno, es lo que te digo, es que eso de que cada estado solo pueda ofrecer un voto o más de uno, pero por los estados más poblados tienen más votos. Pero aún así, o sea que la cantidad de votos que se tiran a la basura simplemente porque no porque no votan los ciudadanos, votan los estados. Es que al final, Gisbert en este aspecto es igual que Vaquero. O sea, Vaquero quiere copiar, se quiere llevar a España el modelo de la Unión Soviética de derechos de autodeterminación y polladas así, que no tienen nada que ver. Y Gisbert quiere llevarte el sistema de Estados Unidos a España, que es un país que no tiene nada que ver con Estados Unidos. O sea, tío, es que tiene toda razón, Mesilla. Es que es demencial comparar el imperio ruso con el resto del imperio español, que es España. Que es eso, que es un resto del imperio español, es la metrópoli, digamos, que se ha quedado ahí. O sea, ¿cómo puedes comparar simplemente la metrópoli ya con todo el imperio independizado con un imperio en marcha? ¿Cómo puedes comparar una cosa con la otra? Pues eso, gente demencial. Solo por la extensión. Solo por la extensión, es que, hombre, no me jodas. ¿Cómo puedes comparar el imperio ruso con la nación española, la nación política? Pero que yo estoy hablando de Vaquero, o sea, lo de Vaquero es una comparación con respecto a Gisbert, porque Gisbert quiere hacer lo mismo. Quiere hacer que el sistema de Estados Unidos sea el sistema de España. Pero es que España no es Estados Unidos. Y lo de los estados, eso, que cada comunidad autónoma entonces tendría que tener solo un voto, ¿no? Entonces seguramente en Cataluña igual resultaba que solo había, que aún tenían más votos los independentistas. ¿Por qué? Claro, igual Junts por Cataluña resulta que es el partido mayoritario y por lo tanto Cataluña vota Junts por Cataluña y todos los votos de los partidos españolistas a la basura. Si fuera como en Estados Unidos podría ser así. Claro, es que sería eso. Eso es lo que le criticó Insúa a Gisbert en un debate. Dices que tu sistema... Y es lo que te digo, lo del principio de autodeterminación, o sea, lo de aplicarlo en la Unión Soviética, pues eso, es que el imperio ruso lo puedes comparar si acaso con el imperio español, pero no con el Estado-nación español, con la nación política, por Dios. En fin, tío. Ya nos hemos metido con todos, con Vaquero, con Gisbert. Esta vez nos hemos metido con Armesilla. Cachis. Bueno, sí, ha sido cuando me he metido yo con Armesilla. Ya le vendrá. Sí, le tengo que decir que venga aquí, pero le avisaré que va a ser para ponerle contra las cuerdas, ¿eh? Que va a ser para hacerle las preguntas más incómodas que le han hecho nunca. Y le vamos a acusar de rojo pardo vergonzante. No, tío. No, tío, pues sí. Yo estaré ahí para ser la contraparte. Tú estás ahí para ser el bulldog de Armesilla. No, yo en verdad sí que le haría una pregunta un poco entre las cuerdas también, ¿eh? A ver. Es el plan de... Y más que nada porque él es economista. Le haría una pregunta más enfocada a la economía. Porque es un tema que yo cada vez que lo hablo con mi colega liberal me tiene frito, tío.
Y es el tema de una supuesta salida de la Unión Europea de España y el tema de las devaluaciones de moneda. Que a ver, eso es algo que existe y existiría. A ver, es que es el controlar tu propia moneda, claro, es que se puede hacer bien o se puede hacer mal. Pero claro, Claro, es que ahí está el los problema. liberales lo reducen todo a. O sea, todo control monetario de un Estado, toda soberanía monetaria lo reducen a imprimir billetes y que haya devaluación. Coño, pero si eso hasta Vaquero lo dice. Claro, es que mi colega CNT liberal. Por decir que se imprima ahí sin ton ni son. Él lo dice. Eso causaría devaluación, obvio. Claro, pero Liberal es soberanía monetaria no equivale a poner a un mono con 2 pistolas a cargo de esa soberanía monetaria. Es que mi colega liberal, y yo siempre le digo lo siguiente, me dice, es que lo que tú defiendes como alternativa nos llevaría a la devaluación de la moneda y sería un desastre. Claro, y le digo, vale, pero es que lo que tú estás defendiendo, que es mantener lo actual, está demostrado que es un fracaso también. Los ejemplos que ponen siempre de soberanía monetaria son los peores, claro, pero los mejores no los cogen nunca. Te cogen siempre, pues, ay, que Argentina ve lo que hicieron, no sé qué, no sé si era el Zimbabue, que se pusieron a imprimir a saco, o la Alemania de Weimar. Claro que por imprimir a saco, claro que está mal hecho, claro. Pero es que pero el tener soberanía monetaria no quiere decir que vayas a hacer siempre lo peor. Es que es absurdo. No sé. Igual resulta que en vez de imprimir, retiras dinero. En vez de imprimir, según lo que convenga, ¿no? No, pero sería la pregunta así más un poco jodida que le haría él. Pero no jodida porque yo también quiero saberlo, ¿sabes? Porque yo a veces en este tema me siento un poco perdido porque yo no sé de todo tampoco, al fin de cuentas, ¿sabes? La economía es compleja. Pero sí que es obvio también lo que le digo a mi colega. Le digo, a ver, tío, me parece muy bien que tú digas que la alternativa sería para ti peor, pero es que no ves que lo actual también es peor. De que Europa se está desquebrajando. Solo el ver la subida de los precios inmediata, que fue inmediata, tras adoptar el euro, fue una subida de precios inmediata y en los salarios no hubo una subida pareja ni mucho menos. O que cae un país de la eurozona, y cae en el resto. Y que Claro. siempre hay 2 o 3 países que se benefician de esa miseria. Y te Eso dejan sin sería soberanía rollo. económica, tío. Y eso Eso, tampoco eso es. troncaría con Bastos o el mal de la centralización, que si falla uno, fallan todos. Sí, bueno, podría ser. Bastos Para que veas al sería. final lo complejo que es el tema. Quiero Bueno, decir, ya sabes que Marx también apostaba por el patrón oro. Bastos y Marx coincidirían. Bueno, Marx y los austriacos, o muchos austriacos, la mayoría. ¿Bastos es Patrón partidario oro. del patrón oro? ¿Eh? ¿Bastos es partidario del patrón oro? Claro, desde siempre. ¿No es partidario del patrón deuda? No, hombre, cómo va a ser partidario de semejante cosa? Y además, Bastos siempre ha criticado mucho a la Reserva Federal y al imperialismo estadounidense. Citó a De Gaulle, creo que fue a De Gaulle, sí, cuando decía que el dólar tenía una supremacía, como decía, vamos, que el dólar, la economía dolarizada, que abusaba del resto de países. No, si una cosa es obvia, el patrón deuda es un factor meramente imperialista de Pero los Estados patrón deuda, Unidos. es que eso lo dicen a veces, patrón deuda, no sé. El patrón dólar no lo podemos discutir, pero el patrón deuda realmente, se puede hablar de eso realmente como que está instaurado en el mundo. No, y más que nada también te digo una cosa, todos los estados siguen teniendo reservas de oro por si acaso. Menos España. No, pero las principales potencias no han renunciado al oro. Tú sabes que el PSOE las vendió, ¿no? Las reservas de oro. Que eso es lo que yo le dije hace poco a mi colega liberal, que es tanto de patrón deuda, y le dije, sí, colega, pero tú sabes que la mayoría de los estados siguen manteniendo todas sus reservas de oro. Pero liberal defiende el patrón deuda. Pero es que aún así, eso no defendiera el patrón dólar, es que eso de el patrón deuda, eso yo no. Es que es casi la primera. Bueno, no es la primera vez que lo digo, pero
me suena un poco raro, no sé si esto es muy aceptado. No, a ver, el patrón deuda no es más que es sinónimo de financiarización económica. Es decir, la primacía del capital financiero frente al capital productivo. Vale. Eso ya tiene más sentido, sí. Ese sería el sinónimo. O sea, sería un poco eso, para entendernos mejor. Sí, porque claro, porque las financiaciones, sí, claro, las finanzas son deuda, digamos. Ya, pero quiero decir, ese sistema está demostrado que es un fracaso. Y que crea un puto caos. No lo sé, yo te digo, o sea, ¿cómo me puedes decirme? Es lo que digo mi colega liberal, ¿cómo me puedes decir que lo que yo defiendo es un fracaso cuando lo que tú estás defendiendo actualmente está demostrándose que es un fracaso? Es que incluso se lo dije de esta forma, le dije, tío, esto es como si tú fueses un defensor en los años, es como si estuviésemos en los años 80 y tú fueres un defensor acérrimo del sistema soviético que se está desmoronando y tú dices que eso es lo mejor, cuando está demostrado que está siendo un puto fracaso. Hombre, no sé si el fracaso es tan visible como el de la URSS al final, pero a ver, sí, bueno, pero no lo sé porque no entiendo bien pero de primeras así, a nivel más emocional, a nivel más moral, pues parece algo muy rechazable y dan ganas de echar a los mercaderes del templo, obviamente. Claro, pero es que no, o sea, el sistema de patrón deuda o primacía del capital financiero frente al productivo no ha demostrado ser un sistema más eficaz. Al contrario, de hecho está siendo un sistema que está destruyendo aquello que demostró una supremacía frente al sistema soviético, precisamente, que fue el capitalismo liberal socioproductivo frente al capitalismo soviético socioproductivo. Ya. Hombre, pero no empezaba ya a estar bastante financiarizado el capitalismo cuando, o sea, el capitalismo estadounidense y europeo. Sí, claro, pero no como ahora. No como ahora. No como ahora. Y verdaderamente ellos empiezan a acelerar estos procesos en cuanto la Unión Soviética se iba debilitando. Claro. Y claro, puedo decir, y China, bueno, pero es que China en ese momento, cuando la Unión Soviética cae, China era muy fácil no ser un referente para los proletarios del mundo, porque China en ese momento estaba en pleno proceso de capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje, eso me hace mucha gracia. Es verdad que puede no ser contradictorio con una visión marxista, visto como las consecuencias a día de hoy. ¿Ese capitalismo salvaje qué es? ¿Qué es el capitalismo salvaje? ¿Desregulado? No capitalismo salvaje, es una forma de decir. Pero sinceramente, que en ese momento era muy comprensible que los comunistas en el año 91, 92, 93, adelante, en los años 90, no pudiesen ver a China como un referente, porque China estaba en pleno proceso de derechización económica o política dentro de un espectro marxista, por así decir. Yo me acuerdo de una gracia que hacía Óscar Calderón, el nuevo fichaje estrella del canal, que decía, es que cuando oigo hablar de capitalismo salvaje me imagino a una tribu paleolítica, capitalistas salvajes. Pero sobre esto hay una cosa que te quería comentar, tío, porque yo vivo en un pueblo, tío. Entonces, ¿qué pasa? Que la peña de derechas, beata y demás, me aplaude mucho cuando, por lo típico, cuando defiendo, digamos, como las tradiciones, cuando defiendo la unidad de España y esas cosas. Pero claro, cuando surge el tema de los colegios concertados católicos, ya no les mola, porque digo, a mí porque claro, pues yo hago el plan de que hay los colegios concertados, los nacionalizaría y acabaría con ellos, incluso con los privados, y me hacen, pero es que, tío, ¿cómo defiendes eso? Tanto como eso no, pero meterlos en vereda sí. Y me dice, y mi libertad de llevar a mis hijos, yo, tu libertad me la paso por el forro de los huevos. Claro, hombre, claro. ¿Qué me estás contando? ¿Libertad para qué? Ahí, ¿libertad para qué? O sea, para educarlos en el yihadismo, en el canibalismo, en no sé qué. Claro, es lo que yo les digo. Para educarlos incluso nos vamos a poner que nos llamen progres, para educarlos en la homofobia. No, pues mira, no. Que no es así. O sea, y si el Estado está fomentando unas ideologías que no te molan, pues fácil, organízate y haz la revolución. No, es de luego. O sea, todos los días. Es que la posición de Stalin
Respeto a la religión mientras ella me respete a mí. En plan, sí, no. Muy bien que seas católico, muy bien que seas musulmán. Pero como me quieras meter integrismo católico o integrismo musulmán, te voy a parar los pies. Así de claro, así de Pues claro. claro, eso es. Es que en lo que no cae la gente que defiende las concertadas. Esto es bien incluirlo en la grabación. Esto ha quedado aquí, ha quedado potente. Es que en lo que no cae la gente que defiende las concertadas, sobre todo los que defienden las concertadas católicas, porque hay que especificar que todos los concertados no son católicos. Sino Hay que... concertados progres. Sí. Que es lo mismo. Es que yo no tengo por qué con mis impuestos pagar a un colegio de curas como a un colegio de progres. O sea, es que no tengo el por qué pagar el chiringuito de ninguno. Pues lo que no caen es que si en una población o en una zona hay bastante población musulmana, o sea, por ejemplo, si España fuese como Francia y Francia tuviese el sistema de España de educación, en Francia perfectamente existirían concertados musulmanes. Eso es en lo que no caen. Es que es en lo que no caen. ¿Y tú permitirías que existiesen concertados donde las mujeres vayan a un... Bueno, de hecho, ¿qué cojones? No, Eso ya pasa con los si Vox católicos. gobierna, Esa es otra. Es que si Vox gobierna, nunca habrá aquí tantos musulmanes como en Francia, pero ni de lejos, porque Vox conseguirá impedir toda inmigración musulmana, los cojones. Claro, sí. Los cojones. Los cojones. No habrán inmigrantes con Vox. Venga, va, sí, mis pelotas. Claro que lo sabrá. No, pero exactamente igual que los otros al revés. Exactamente igual que los otros. Oh, vamos a dejar pasar a todo el mundo. No lo vas a hacer. O sea, no te lo crees ni tú. Por supuesto no lo vas a hacer. Y si piensas que lo vas a hacer, cuando estés realmente metido en el gobierno y cuando veas las consecuencias, entonces ya te das cuenta de que no lo puedes hacer. Igual los unos que los otros. Igual los que quieren dejar entrar a todo el mundo como los que no quieren dejar entrar a nadie. Ya verás como cuando estés en el gobierno te darás cuenta de que las cosas no son tan fáciles. Exacto. Pues pero bueno, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo de que yo sea el secretario general del Partido Comunista de España, gane las elecciones y aquí se acabó el chollo para todo el mundo. Al gulag rojo pardo que vas. Por esto con un bizcocho... ¿Sabes por qué? Por reaccionario. Por reaccionario. Porque seguir defendiendo el marxismo-leninismo a estas alturas es ser reaccionario. Yo soy rancio, neorrancio. Es una ideología reaccionaria, es una rémora del pasado. Corre, chiquet, yo me voy a irme ya a dormir. Venga, tío. Que mañana hay que almorzar. Pues sí. Nada, tío. Nos vemos. Nada, un saludo para Alan Barroso, que por cierto me tiene bloqueado. Y un saludo para Hermesilla, que salga ya del armario rojo y pardo. Que se deje de tontas y de marxismo-leninismo, así que... No le hagas caso, Hermesilla, no le hagas caso. Que abrace la tradición y la religión. Que se deje de racio-universalismo. Que supere el mito del racio-universalismo. Venga, tú. Venga, va. Hasta la próxima. Venga. Chao.